comenzamos un nuevo tema, violencia de género. Y hoy está Tania, es compañera nuestra en la universidad, es miembro del Comité de Mujeres también. Y ella nos va a hacer el favor de introducirnos a este nuevo tema, violencia de género, como ya les mencionaba. Entonces, vamos a escucharla, vamos a participar. Saben que en cualquier momento pueden abrir sus micrófonos para participar. Y bueno, ojalá y hoy aprendamos mucho y reflexionemos bastante. Tan, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, te dejamos la palabra. Gracias, Jess. Bueno, pues hola Jess, hola Norma y hola Leo. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy. Gracias por darse un tiempo. Pues bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es por qué me gusta o por qué me ha gustado tanto este libro de Las mujeres que luchan se encuentran. Yo creo que es un título increíble porque creo que, por ejemplo, yo lo veo mucho cuando marchamos, ¿no? Como en la marcha te encuentras con amigas, haces nuevas amigas, como por ejemplo ahorita que estamos haciendo el círculo de lectura, que podemos conocer a otras mujeres que tienen intereses similares a los nuestros, ¿no? Entonces yo creo que es un hombre que me ha dejado pensando desde que lo empezamos a leer y que me trae pues nuevas cosas, ¿no? Eh, yo creo bueno, para mí sería muy importante que todas pudieran participar. Yo pues hice algunas notas, traje algunos datos que me parecieron importantes, pero pues a mí me va a enriquecer y yo creo que a todas nos va a enriquecer si generamos un diálogo, porque creo que los problemas a los que nos enfrentamos para erradicar la violencia contra las mujeres pues son temas tan complejos que necesitan de mucho diálogo, ¿no? Y el diálogo se construye a partir de todo lo que cada una pueda aportar, a la mejor de transformar algunas visiones que tengamos. Yo creo que la violencia es en específico un tema muy delicado, que es muy delicado hablarlo, que hay que hablarlo con mucha precaución, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas y posiblemente en algunas cosas yo no lo tome en cuenta, entonces a mí me va a servir un montón si todas podemos participar. Ahora, pues bueno, yo también creo que con las sesiones pasadas ya estamos teniendo un marco mucho más completo. Está el cuerpo y el poder y pues algo que predomina en la violencia, pues es este abuso del cuerpo a partir del poder, ¿no? Y bueno, también hace como una semana eh, estaba viendo Facebook y me etiquetó Jess en una publicación de Leo y Leo le sugería mucho como hablar sobre una noticia que relaciona el coronavirus con la violencia de género. No sé si quieras compartir un poquito, Leo, sobre esta lectura que tú hiciste. Sí, hola, buenas tardes a todas. ¿Sí me escuchan? Hola, Leo. Sí, 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 te Ah, ok. escuchamos. Vamos. Pues bueno, es que es algo que me llama mucho la atención porque lo he visto varias veces, ¿no? No es nada más el link que le compartí a Jessica, sino que desde que inició la jornada de sana distancia he visto varias notas que hablan de lo mismo, ¿no? De cómo, por un lado, ya se estaba como previendo o algunas organizaciones ya estaban alertando sobre que el encierro iba a provocar violencia intrafamiliar. Y después pues veo esta nota que dice que efectivamente ya ha habido muchas más llamadas, eh, o sea, como que la estadística sí da miedo, porque entonces corroboramos que el enemigo pues básicamente está en casa y no es que necesariamente pues todas las mujeres corramos peligro cuando estamos con nuestras parejas, pero sí es un fenómeno muy alarmante el ver que si la mujer permanece en casa junto con su esposo, con su pareja, con su familia, básicamente está corriendo peligro, ¿no? Y que es muy complicado, pues ayudarlas, porque justamente todos estamos aislados cada quien en casa, no es algo que podamos fácilmente uno como ciudadano am, pues hacer algo, ¿no? Tengo entendido que se abrieron varias vías de comunicación, uno puede llamar a 911, incluso vi en una nota relacionada que había varias maneras como
de si una mujer está sufriendo violencia, pedir ayuda, ¿no? Vi una que decía que me parece que si tú colgabas una prenda de ropa que fuera negra o algo así, eso era como para alertar a los vecinos. O también que si ibas a la tienda y pedías un cubrebocas, no sé si rosa o morado o algo así, también se suponía que, pues no sé, la persona del Oxxo o de la tiendita iba a captar la idea y te iba a ayudar, pero no sé a qué nivel esto pues sea generalizado, si las mujeres realmente saben que pueden contar con estas opciones de comunicación, pero pues sí es preocupante. Y además también está el hecho de que, em, o sea, quitando un poquito lo de la violencia, pues que las mujeres están teniendo mucha más carga de trabajo porque están haciendo la home office, igual que sus esposos, pero además también están cuidando a los niños que no están en la escuela, ¿no? Entonces, y aparte están limpiando la casa y tal. Entonces, sí, esta pandemia pues como que, no sé, hace que los problemas que ya había se vuelvan aún más evidentes y más Se graves, ¿no? intensifican. Por eso Sí. quise compartir la nota. Sí, Ujú. muchas gracias, Leo. Creo que es muy interesante porque, bueno, de hecho, no sé si es algo de apenas ayer, pero ayer entré a Twitter y hola Luis también, gracias por unirte. Y había un hashtag que se llamaba nosotras tenemos otros datos y era como un video en donde se relata una carta como en respuesta a que Andrés Manuel López Obrador había dicho que no había intensificado la violencia contra las mujeres, ¿no? Que pues hablaba un poco como de esta figura maternal, ¿no? Donde pues todo estaba bien y la unión familiar. Y entonces ellas, por ejemplo, daban datos de que hay 10 feminicidios al día actualmente, que las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar se calcula que es un aproximado de 155 por hora. Y bueno, eso tomemos en cuenta las mujeres que pueden llamar y denunciar esta violencia. Imagínense cuántas no están contempladas en este dato. Y que había 20.000 denuncias por violencia familiar, en donde el 90% pues no tenía justicia. Marzo, que fue el mes en el que inició la cuarentena, es un mes con muchas llamadas de emergencia. Ahí como que se notó mucho el rebote de estas llamadas, sobre todo, como decías, Leo, porque pues estamos todos en esto de la cuarentena, el confinamiento. Y algo que me llamaba mucho la atención del artículo que nos compartías es que también nos decían que los embarazos no deseados iban en aumento, ¿no? Y no solo eso, sino que también producto de la desestabilización económica, habría mucho más matrimonio infantil en el mundo, porque pues es una manera como de adquirir recursos, como de intercambiar por un poco de dinero y mantener como cierta economía, ¿no? Entonces, pues creo que sí es muy alarmante, es muy preocupante y creo que tiene mucho valor el que muchas mujeres estén poniendo el dedo en esto, ¿no? Que no dejen que se olvide que también hay mucha gente que está muriendo por violencia doméstica o que está siendo maltratada, que no tiene ninguna salida, que ahora pues parece que las puertas están cerradas. A veces las líneas telefónicas no funcionan como deberían, entonces esto lo convierte todo como mucho más peligroso y en un escenario que es como muy, muy turbio, ¿no? En mi opinión. Eh, y a mí me gusta mucho como esta primera parte de la lectura de violencia porque nos explica un poco cómo es que llegamos a ese punto, ¿no? No sé si alguno de ustedes se ha preguntado cómo es que llegamos a un feminicidio, ¿no? A estos feminicidios que llegan a ser tan violentos. No sé qué opines tú, Norma, que nos quisieras compartir sobre este punto. Hola. Sí, Hola. justamente con lo que estaba diciendo Leo, me estaba acordando de un comercial que vi ayer en la noche, de una cadena de hoteles, no sé si lo han visto, donde pasan varias imágenes de una chica que está atendiendo, supongo, a su pareja, pero en el comercial dicen gracias por estas vacaciones con mamá o algo así, y mencionan que gracias a estas vacaciones tuvieron casa, servicio de tintorería y sale la chica planchando como una camisa o algo así,
el buffet porque le da de comer, ¿no? Y todo como que se centra en que, como decía Leo, o sea, aparte de atender el home office, los hijos también atendían a sus parejas, ¿no? Y se toma como eso, como que es el deber ser, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que me quedé pensando ahorita con la participación de Leo. Sí, muchas gracias, Norma. Pues sí, esta parte de normalizar es muy importante porque, por ejemplo, el primer punto que toca la autora es cómo conquistar a las mujeres, ¿no? Um, desde el título, pues ya vemos lo que se avecina. Conquistar, pues que es una palabra utilizada como sobre el dominio de un territorio, ¿no? El conquistador, que aparte pues es digamos que una figura eminentemente masculina, o así es representada como coloquialmente, y entonces se supone que aquí habla un poco como de esos tips, ¿no? Que se comparten entre los hombres, cómo las puedes traer locas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que una mujer esté rendida a tus pies? Y entonces aquí hay una parte que me resulta muy interesante, que es la concepción sobre el amor. Y entonces el amor para los hombres es una cuestión de guerra, ¿no? Es una cuestión como de atacar, de ir, tienes el objetivo, y para las mujeres es una cuestión de sacrificio. Eh, y hay muchos como dichos que refuerzan este punto, ¿no? Como, bueno, es que entre más te cela, más te ama. Eh, leía también un artículo que habla sobre la crueldad y la violencia, y entonces decían, desde que eres niña, te enseñan a que si un niño te pega, es porque le gustas, ¿no? Entonces, poco a poco vamos aprendiendo de que vamos normalizando y vamos convirtiendo este trato en algo que se supone que es amor. No sé si a ti, Luis, te gustaría comentar algo a este respecto, como tú, cómo has visto que se vive esta figura de la conquista, ¿no? Este fenómeno, digamos. Ok. Hola, hola a todas, muy buenas tardes. Hola. Este, híjole, pues apenas voy encarrerándome la dinámica, entonces tengo ideas iniciales, disculpen. Bueno, es muy cierto que México es, en lo general, es muy violento. Es violento, competitivo, pragmático y a veces estereotipado en muchos sentidos. Porque el hombre que no es violento, que, no que demuestra cierta debilidad, cumple cierta característica, ¿no? Tiene en el juego masculino, pues esta persona puede tener cierto alcance y ciertas limitantes, ¿no? Entonces, en el panorama donde su servidor se mueve, pues hay de todo y afortunadamente hay otro tipo de perspectivas. De donde conozco algunos casos, pues sí, la violencia es muy marcada. Casos como en Veracruz, como en Oaxaca, como en Chiapas, la violencia es marcadísima y casi natural. Entonces, híjole, sí me ha tocado ver casos muy fuertes al respecto y nos marcan desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la infancia. Entonces, restablecer una dinámica más saludable entre la relación de hombres y mujeres es complicado, hace desafíos internos y desafíos sociales, desafíos culturales y también desafíos simbólicos, ¿no? Porque en un escenario específico de puros hombres, es muy competitivo el asunto, ¿no? También he llegado a saber que entre las mujeres esta forma de competencia también prevalece, ¿no? Y es también muy competitiva y muy sigilosa, muy sutil. Y bueno, ahí no sabré decirles, pero en el ámbito masculino sí es necesario un cambio, ¿no? Hay muchos cambios que afortunadamente ya van avanzando, pero no son suficientes, ¿no? Este, ojalá que podamos continuar en ese sentido y bueno, por el momento es lo que podría comentar. Muchas gracias, Luis, te lo agradezco. Hay una parte muy importante que mencionas acerca de lo simbólico y pues es que a la mujer se le ve como un ser mítico, ¿no? Como, como que hay un lenguaje en el que un hombre no puede entender a una mujer, entonces lo único que puede hacer es dominarla, es conquistarla, es aprender a sobrellevarse con ella, ¿no? Y también, bueno, esto se relaciona mucho con la figura que también se le da a la madre.
que creo que también ahora en el contexto actual es muy importante, justamente por eso que mencionábamos de la violencia doméstica, ¿no? Se dice como, bueno, es que la mamá tiene que aguantar, ¿no? Tiene que aguantar hacer más tareas de los usuales, tiene que aguantar la violencia de su esposo, tiene que comprender si su esposo tiene hambre, si su esposo está enojado porque no tiene trabajo, y entonces así se van tolerando muchas cosas, ¿no? Y entonces vamos cayendo como en un escenario en donde parece que esta relación no se pudiera dar, porque la mujer está en un lado, el hombre está en otro lado, y el papel de uno y el papel de otro están muy marcados, ¿no? Y también esto lleva a que se considere o parezca que el hombre considera que por los buenos tratos que da una mujer tiene que ser correspondido. Esto es muy común y yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y es que cuando un hombre como que trata de cortejarte, de conquistarte, si tú no le correspondes o no le correspondes como él quisiera, entonces eres una mujer que es grosera, eres mil cosas, ¿no? Hay miles como de insultos hacia una mujer que no corresponde a un hombre, ¿no? Y es increíble cómo es que este hombre no puede comprender que se trata de una relación humana, ¿no? Y simplemente tú como mujer has decidido no aceptar. También algo que mencionaba Catalina, y es algo que me recordó mucho a la masacre de Columbine. No sé si alguien alguna vez escuchó como sobre esta masacre, sobre los diarios que dejaron estos chicos. Bueno, No, no. pues estos chicos pues hicieron esta masacre en esta universidad y dejaron unos diarios, ¿no? Que se han vuelto como culto en las redes sociales y en estos hablan de mujeres súper despectivamente, ¿no? Creo que uno de ellos nunca había tenido una pareja, no había tenido una relación con alguna mujer y las describe súper morbosamente, asquerosamente, ¿no? Y justifica mucho la violencia que tiene con que ninguna mujer le haga caso, ¿no? Y entonces otra vez regresamos a la parte del amor y la relación, donde la mujer tiene que salvar al hombre, ¿no? Si el hombre es violento, si el hombre es rudo, como en el peor de los sentidos, entonces la mujer es quien lo tiene que calmar a su vez, ¿no? Tiene que ayudarlo para que él pueda cambiar. Entonces, yo creo que esta parte es la que necesita mucha dinámica, ¿no? Porque desde aquí parte otros tipos de violencia. Desde aquí se desencadena, como vamos a ir como tratando de entretejer, se derivan otros tipos de violencias. Y una de estas, pues será la misoginia en Internet. Este punto creo que es muy importante que lo toque Catalina, porque muchas veces la pantalla nos hace alejarnos de lo real, ¿no? Pensamos que lo que hacemos en redes sociales, que lo que escribimos, no tiene ningún impacto sobre la otra persona, cuando realmente es todo lo contrario. Y ella hace una analogía bien padre, que es que cuando las mujeres vamos por la calle, hay espacios que están prohibidos para nosotras. Hay espacios que evitamos cruzar, hay espacios con los que no nos queremos enfrentar. Es más, a veces hasta caminamos de más para tratar de evitar ese espacio donde se juntan los chicos, ¿no? A platicar o donde está muy oscuro. Y dice que cada vez más esta dinámica de misoginia en Internet hace que las mujeres nos arrinconemos, ¿no? Ahora en Internet hay lugares que tenemos que evitar, hay palabras que tenemos que evitar, hay comentarios que deseamos no realizar porque siempre hay un hombre que te está atacando, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías compartirnos sobre eso, Norma? ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Estás de acuerdo con esta teoría o crees que... Sí, bueno, retomando lo que decías de cuando vas caminando por la calle, sí, me ha pasado, ¿no? Cuando vas, sabes que hay, no sé, eh, muchos hombres, por ejemplo, sí, cuando me mandaban a las tortillas, pues sí, me tenía que ir como por otro lado, ¿no? Para evitar esos sitios. Y de esto, de lo que mencionas de la misoginia, retomando igual lo de la primera parte, yo veía cuando empezaba la pandemia que había algunos videos o imágenes donde decía, bueno, si tienes a una
está violentando en casa, pues utiliza las redes sociales para pedir apoyo y demás. Y había mucha gente que lo tomaba como a burla, o que se reía, o que pensaban que eso no pasaba, ¿no? Pero también como decían, hay personas que no tienen acceso a internet, ¿no? Que no saben esto. Por ejemplo, lo del cubrebocas de color, son datos que también yo desconocía, ¿no? Acceso a internet, y las personas que no lo tienen, que va como de la mano con lo de los niños que tienen que tomar clases en línea y que ni siquiera tienen computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí está esta parte de la misoginia, pero también hay muchas personas que no cuentan con este acceso. Entonces, esa parte de comentar o no comentar las publicaciones, también hay muchas chicas que con memes de alguna forma se están empoderando, ¿no? De decir, bueno, yo no subo esta foto para gustarle a otra persona, la subo porque me gusta a mí, ¿no? Pero aún así va como con ese tinte de tengo que poner una explicación porque no la puedo subir libremente. Claro, sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Norma. Sí, aquí también se repite esta dinámica, pues, de normalizar como la violencia de un hombre hacia una mujer, ¿no? De comentarios que son bastante desagradables. Yo, por ejemplo, luego veo los comentarios que les ponen a chicas que son famosas, que son súper guapas, y todos son, no todos, pero la mayoría suelen ser muy, muy desagradables, ¿no? Yo no me imagino como revisando mis redes sociales y leyendo este tipo de comentarios, ¿no? En donde dicen, porque aparte hay una parte también importante en esto de la conquista y del hombre tratando de conquistar a una mujer, donde, donde lo hace también por orgullo, ¿no? No lo hace tanto porque esté interesado en esta chica, no lo hace tanto por llamar su atención, sino que lo único que quiere es afirmarse como que él está ahí, ¿no? Entonces, como yo estoy aquí, tú me tienes que mirar y tú me tienes que corresponder justo como yo lo deseo. Sí, Jessie, ¿estás levantando la mano? Sí. Sí, perdón, es que no te quería No, interrumpir. sí, Sí, lo súper que bien, pasa es súper que bien. yo quería compartir que ahora que comenzó lo del confinamiento y demás, yo me topé en redes sociales con algunos memes que decía que ahora dónde estaban las feministas, que tanto estuvimos marchando para el 9, que haciendo paro y que no sé qué, y que al final terminamos recluidas en nuestras casas, cuidando de nuestras familias y haciendo los quehaceres domésticos. Y pues sí, dije, qué mala onda, ¿no? Y obviamente lo compartía un varón, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, todo esto que tú mencionas, ¿no? De la conquista para sentirse machos, ¿no? Y ahorita para decir también, ah, pues es que mi esposa está en casa y sí trabaja en casa, pero además cuida a los hijos, limpia la casa y yo también estoy en casa, pero como también estoy trabajando, pues no le puedo ayudar. Entonces, toda esta contraparte a mí sí se me hace injusto, de hecho, así tal cual la palabra, porque creo que si ambos están en casa o si ambos tienen la oportunidad de estar haciendo el home office, pues ambos deberían de ayudar en todo, ¿no? Yo le decía a un amigo el otro día, para mí sería justo que si tú ensucias un traste, pues tú lo laves, ¿no? Si tú ensucias tu ropa, tú la laves y no tu mamá. Pero bueno, eso es muy idílico. Pero sí se me hace también esta parte que mencionas de la misoginia en Internet, se me hace que está muy marcada y como ahorita todos estábamos comentando, no todos, bueno, muchos desconocen, ¿no? Todas estas como códigos que se han ahorita creado para la violencia intrafamiliar y demás, pero también muchos, como tú decías, ocupan las redes sociales para seguir con esta opresión o con este sobajar o con este burlarse de las mujeres que están en una situación como esta, ¿no? Yo creo que es una situación muy grave y también insisto mucho, pues es parte de la cultura que tenemos. Es lamentable, pero pues sí es parte de eso, ¿no? Sí, sí, claro, muchísimas gracias, Jess. Pues sí, yo creo que sobre todo a mí algo que me parece muy interesante, como de las redes sociales y de la tecnología, es cómo se llega a reflejar como una parte terrible, ¿no? De los seres humanos. A mí me quedó muy marcado que había una app china en la que te contestaba automáticamente, pero estas respuestas se nutrían de lo que la gente iba interactuando. Entonces, había registros de que había muchísimo racismo, misoginia, que la app te daba respuestas terribles, ¿no? Y es interesante ver cómo eso es lo que estamos creando, ¿no?
Estamos creando un diálogo que es descortés, en el que podemos decir lo que queramos, en el que nos podemos burlar, que podemos acosar, ¿no? También hay mucho esto como de divulgar los datos de una persona. Por ejemplo, a mí me quedó muy marcado una chica que hace unos años denunció, me parece que a un hombre porque la nalgueó en la calle. Entonces dieron los datos de su casa y le llegaban pues mensajes, ¿no? O sea, de que le decían ya sabemos dónde vives, esta es tu dirección y te vamos a ir a matar y te vamos a hacer esto. Entonces igual es impactante cómo a partir de esta apertura de la tecnología, de las redes, también hay gente que se empodera para poder acosar todavía más, ¿no? A una mujer. O sea, y también hay una parte importante que mencionaba Catalina, que era que, bueno, ella es una figura pública, ¿no? Entonces a menudo le llegan mensajes de hombres que le dicen que la van a violar, que la van a matar, y dice que es esta incomodidad muy especial porque estás en tu casa, estás en un lugar donde te sientes segura, estás haciendo algo que te hace sentir cómoda, como acostarte en la cama o como tomarte un té, y de repente abres tus redes sociales y tienes amenazas de muerte, ¿no? Entonces creo que eso es gravísimo y eso es realmente muy triste, ¿no? Eh, también, eh, pues también decía, ¿no? Justamente de estos idiomas que sí están permitidos para las mujeres, en donde las mujeres podemos solamente como declarar algunas cosas, ¿no? Como que si eres mamá, pues di que amas a tus hijos, que amas a tu familia. Eh, También tienes que decir eh, que todo está bien, que te sientes muy contenta con la cuarentena. Y cuando alguien se sale de este diálogo, entonces es atacada. Cuando tú incluso defiendes a una mujer que está siendo atacada en redes sociales, también recibes comentarios, ¿no? O sea, la persona que te quiere atacar te sigue hasta tus redes sociales, comenta todas tus publicaciones. Entonces, es increíble como el daño que esto te puede provocar, ¿no? Al final, creo que esto es muy importante porque lo que pasa en las redes sociales también es real. También se traspasa a que una persona se sienta totalmente humillada, se sienta muy triste por lo que está leyendo y es imposible pensar que no es así, ¿no? Entonces, también, esperen, es que estoy leyendo mis pequeños apuntes para llevar un poquito de orden. Y aquí está esta parte que me gusta mucho, ¿no? Esto de mirarnos. Por ejemplo, cuando dice Catalina, ¿no? Cuando alguien te grita en la calle, cuando alguien te grita un piropo o alguien te insulta en la calle, tú lo volteas a ver, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero digamos que lo volteas a ver y con tu mirada puedes ver cómo esta persona se siente avergonzada, cómo muchas veces este hombre o esta persona siente pena, ¿no? De lo que acaba de decir, de lo que acaba de hacer, pero en redes sociales, pues esto es imposible. Ni siquiera sabes si su nombre es real, si no es real. Entonces, aquí me parece que también debemos de mirar, ¿no? Incluso en redes sociales tenemos que mirar a la persona a la que le estamos escribiendo, tenemos que mirar, cuando alguien está siendo violentado. Yo creo que está padre que alguien te defienda en redes sociales, ¿no? Está padre sentir también ese apoyo y decir, bueno, claro, hay personas que pueden estar conmigo, ¿no? Incluso en esta soledad que es mi Facebook. No sé si a alguien le gustaría comentar algo más sobre este punto, alguna anécdota que le haya pasado, alguna perspectiva que tenga de cómo se podría mejorar. ¿Nadie? Ok, vale. Bueno, pues Bueno, entonces, sí, te escuchamos, Luis. ok, sí, bueno, en mi caso, me gustaría escucharlas también. En mi caso es una generación de transición, ¿no? Es una generación muy analógica y digitalizada en ese sentido. Entonces, pues en ese sentido, algunos se consideran afortunados por esa particularidad, ¿no? Ok, y yo quisiera abordar ese tema, qué bueno que lo tocas, Tania, porque yo tengo ahí una duda en ese sentido, ¿no? Y sí me queda claro que lo digital es muy importante, ¿no? En ese sentido, tiene un peso específico, ¿no? Lo digital como tal.
en las redes sociales, como tú comentabas, ¿no? Y me lleva a pensar si este tipo de actividad se da, porque sí se da, me ha tocado verlo, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, la víctima de esto, bueno, cierra su Facebook, cierra su cuenta, cambia su situación y configuración y pasa a otro panorama. Esa es una situación muy práctica, muy analógica, ¿no? Es como cuando, en el salón no me quieren, pues me voy a otro salón y ya, ¿no? Punto, se acabó el problema, ¿no? Pero en realidad no se acaba el problema, ¿no? En el otro salón es lo mismo. Entonces, dado que yo tengo una hija que está creciendo y es adolescente, me interesaría, por eso es la pregunta, saber cómo se visualizaría en ese sentido lo digital, qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo para mitigar esta problemática. Lógicamente, una de las principales es el grado de cultura de los que visitamos esos entornos, que al final de cuentas son patios digitales, ¿no? Entonces, ahí está el que grita, ahí está el que no grita, está el que habla, el que no habla, etcétera. Pero se vuelven patios digitales cuya información que tienen es la que nosotros proporcionamos. Entonces, ¿cómo dinamizar una cultura más coherente con el sentido humanístico de la palabra y hacer que los sectores digitales sean propicios para el intercambio de ideas, para el diálogo, tal como un patio, como un parque, como una plaza pública, y que permita intercambiar sanamente las cosas, ¿no? A veces suena muy idílico precisamente por la ausencia de parámetros, ¿no? Ay, ¿a poco eso pasa en los parques? Ya ni siquiera pueden caminar en los parques. Eso es muy grave y notorio, ¿no? Pero sí, esta configuración a muchos de nosotros de mi generación nos cuesta trabajo entender. Entonces, de ahí mis preguntas, no sé. Gracias, Jess. Gracias. Creo que Leo quisiera decir algo al respecto. Bueno, no soy como experta, pero sí sé que hay ciertos protocolos que se pueden seguir en algunas redes sociales. Yo recuerdo que una amiga en algún momento denunció a un chavo que al parecer tenía como perfiles falsos, algo así, en Facebook, pero le estaba acosando. Entonces lo que hizo fue subir su foto y pedirnos a todos sus amigos de Face que también lo denunciáramos para que entonces Facebook quitara su perfil o se bloqueara. O sea, ella lo bloqueó, ¿no? A manera personal, pero nos pidió que varias personas, digamos que echáramos montón para que esos perfiles fueran tirados. Eso en el Face. Realmente no sé qué se puede hacer en Twitter o en Instagram y demás, pero supongo que ya existen protocolos similares, ¿no? O sea, tú haces una denuncia, bloqueas a la persona y la red con sus algoritmos se encarga de hacer algo por ahí, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Leo. Sí, pues bueno, por ejemplo, eso es una pregunta bien compleja porque yo creo, como les mencionaba al principio, que muchas de las cosas que deben cambiar, justamente por ser problemas tan complicados, requieren de muchos diálogos, ¿no? Requieren de muchos espacios en donde podamos seguir pensando, ¿no? Porque también es peligroso, ¿no? Entiendo también esta parte en la que se piensa mucho en la regulación, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir ciertas cosas, a prohibir ciertas cosas? Y algunas personas, a pesar de que esto empieza eh, por con un objetivo positivo, ¿no? Que sería evitar que se acosen a las personas, evitar que se suban sus fotos íntimas, siempre hay riesgos, ¿no? De que algunas personas se aprovechan de esto y entonces quitan más libertades para evitar ciertas cosas, para que no se diga esto. Y creo que creo que es difícil en este momento porque las redes sociales se han vuelto también una ventana pues muy interesante, ¿no? Y muy importante a partir de la cual puedes también conocer cosas muy diferentes, ¿no? A las tuyas, a las que ya son más internalizadas. Eh, yo creo que respecto a, por ejemplo, que suban tus fotos privadas, me parece que ya está la ley. La verdad, no sé si alguien sepa algo más atinado sobre la ley Olimpia. Eh, no. Sí, hay una ley que me parece que todavía no está en vigor en todos los estados, pero en algunos ya está y cuando alguien suba tus fotos íntimas, inmediatamente pues puedes denunciarlo a la policía cibernética. Eso también es digamos, otra instancia, que es la policía cibernética, que suena como algo muy extraño, ¿no? Pero está la policía cibernética
Y también, bueno, yo he visto algunas conferencias sobre cómo proteger tus datos personales en las redes sociales. La verdad no soy muy experta en esto, pero pues te piden cosas como, por ejemplo, que mantengas tus perfiles privados, que tengas cuentas diferentes en cada perfil, porque también lo que pasa mucho es que a veces te hackea tu exnovio, ¿no? Y entonces sube cosas de ti, cosas que tú dijiste, cosas que puede ventilar y que aparte le estás haciendo en un espacio, es como si lo gritara en tu casa, ¿no? Porque tienes agregado a tus amigos, a tu mamá, a tu papá, y entonces todo el mundo se termina enterando. Pero sí, yo creo que principalmente para volver más humanas las redes sociales, pues se tiene que poner en la mesa, ¿no? Tiene que haber una discusión de que hay un problema, porque creo que lo que se ha hecho hasta el momento es como simplemente dejarlo pasar, ¿no? Ah, bueno, es que así son las redes sociales. Y en las redes sociales pues se permite todo, entonces no se puede hacer nada, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer algo y que empieza mucho con el diálogo y tal vez también con esta creación de redes con tus personas más conocidas, ¿no? Eh, Tratar de generar un diálogo mucho más gentil en redes sociales. Eso es lo que yo te podría aportar. No sé si alguien más pudiera comentar algo respecto a esta pregunta. Jess o Norma. Sí, bueno, más que nada igual, creo que desde lo personal sería como hemos platicado con otras cuestiones y con otros temas, pues el hacer como la reflexión propia, ¿no? De decir, a ver, yo cómo estoy actuando en redes sociales, ¿no? Porque si yo también, por ejemplo, me pongo a compartir memes de que los hombres no hacen nada en la cuarentena o cosas por el estilo, pues ya estoy también reaccionando como esas personas que a mí me molestan, que comparten memes de que las feministas, dónde están y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que, como decíamos, ¿no? Es parte de la cultura que tenemos arraigada, lamentablemente, parte de la falta de respeto que tenemos entre seres humanos, no nada más entre géneros, pero sí también desnaturalizar, como decía Tania, ¿no? Estas ondas de quizá, pues es que en redes sociales es así, ¿por qué tendría que ser así? ¿No? Las redes sociales no fueron creadas para insultarse unos a otros ni acosarse unos a otros. Entonces creo que desnaturalizar todas esas conductas impropias desde lo personal es una parte importante desde mi punto de vista. Sí, muchas gracias, Jess. Creo que sí, este punto que tocas es muy importante, porque otra vez, ¿no? También a partir de las redes sociales hacemos un diálogo con otras personas. Entonces, este diálogo tiene en este artículo que les comentaba sobre la crueldad, hablaba justo, ¿no? De desaprender la crueldad y de ser un poco más empáticos, es que creo que la palabra no sería amables, pero tal vez sí tener eh, cierta cortesía, ¿no? En decir las cosas. Justamente porque si no generamos un diálogo como donde todos nos estamos gritando, ¿no? Y donde todo se vale, ¿no? Al final de cuentas, para que yo tenga la razón, pues todo se vale, todo se puede hacer y no puede ser así, ¿no? También, por ejemplo, este tema me recuerda mucho a las denuncias que se hacen en Facebook yo recuerdo mucho una que había de una chica, ¿no? Que relataba pues cómo su novio la maltrataba, que le hacía mucho daño y al final pues pasaron cosas muy extrañas como en esa historia y recuerdo que mucha gente que primero la estaba defendiendo, al final la estaba insultando, ¿no? Y creo que eso es terrible, porque también en redes sociales nos enfrascamos mucho en saber lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y entonces realmente nadie de nosotros sabía qué era lo que estaba pasando en la vida de esta chica y en lugar pues de escucharla y de ser constantes con ese apoyo que se le estaba dando, se empezaron a comentar cosas de que no, es que ella mintió, es que cómo nos pudo mentir así, ¿no? Como si, no sé, como que se me hizo muy violento, ¿no? Que al final, cuando había una dinámica pues muy positiva, donde estaban apoyándola, respetándola, el respeto, como dices Jess, es muy importante, al final ya estaban hablando como si fueran peritos de su vida, ¿no? Como si ellos supieran todo lo que había pasado en sus relaciones, como si ellos supieran cómo por qué reaccionó así, ¿no? Entonces también hace falta como mucha comprensión
Y bueno, algo que también nos topamos en redes sociales y en las calles son los acosos y los piropos, ¿no? Estos piropos y este acoso que va desde la simple mirada, que hemos tenido oportunidad de hablarlo en otra ocasión, Jess, que es la incomodidad de que alguien se te quede mirando, ¿no? ¿Cómo te está mirando? Tal vez yo creo que, corrígeme si no es así, Luis, pero yo he compartido con muchos hombres como este tema, ¿no? Del acoso y los piropos, y muchos me dicen que de verdad no entienden cómo una mirada puede incomodarte, cómo una palabra, pues, como que te digan bonita en la calle puede generarte tanta incomodidad. Y no sé si es de verdad de que no son las mismas experiencias. ¿Tú qué nos podrías decir? ¿Tú te sientes desvinculado de este sentimiento? En parte quisiera comprenderlo, ¿no? Porque es que los datos son, en la perspectiva personal, son muy vagos. Por Ujú. ejemplo, cuando decimos mirada, pues mirada es un término muy genérico que engloba varios significados, ¿no? Mirada, una mirada poética, una mirada metafórica, una mirada científica, una mirada lasciva, una mirada, agresiva. Y cada una tiene rasgos muy claros y al mismo tiempo muy difusos, muy poco contundentes a la hora de acreditar una mirada lasciva o una mirada grosera, esa parte, ¿no? Y lo tengo muy claro porque, digamos, mi perspectiva en ese sentido me lleva a la parte de cuando estaba frente a grupo. Entonces, en ese sentido, pues a mí me tocaba un poquito esa parte, ¿no? Observar que en un término automático y rutinario, pues uno tiene cierta conducta, ¿no? Ya aprendida y todo lo que hemos platicado, lo que se ha mencionado ahorita que las he conocido y escuchado. Este, pero hay un momento donde ya casi casi es automática la mirada y de repente, oye, es que pensé que me estabas regañando, es que tu tono de voz era muy así, muy asado. Entonces se ha dado mucho que se le ha etiquetado a esta época como la época de cristal. Entonces, a quienes tenemos una parte del escenario, una cara de la moneda, pues oye, no vayas a voltear, no vayas a ver, no, porque se van a enojar, porque te va a denunciar, porque esa parte de la denuncia no es que se le tenga miedo al hecho de la confrontación, se le tiene miedo a todo lo que conlleva, algo que puede ser hasta falso, ¿no? Sí, es que es muy claro, por ejemplo, sí conozco personas que sí lo hacen premeditadamente, así como que, y hay partes que son, muy escatológicas, ¿no? Entonces, ay, sí, maestro, qué divertido, ¿no? Pero así como para no tener problemas, pues, bye, ¿no? Hasta ahí llegó el vínculo, este, pero aún así, digamos, eh, pues es que es lógico, ¿no? Por unos pagamos todos, ¿no? Entonces, si vamos a tener ese tipo de actitudes permisivas en cierto sentido y no conflictuarnos porque, pues, generas más conflicto en un grupo, ¿cómo decirlo, no? Ay, no, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices, por qué le dices mamacita? ¿Por qué no puedes respetar? Oye, no, no, pues eso ya genera un conflicto adicional del cual tienes que tomar la opción si te avientas la batalla o te reservas, ¿no? Porque esa persona la ves continuamente, tienes otra dinámica. Digamos que como no es algo que se pueda ver y observar como una pantalla, como algo tan tangible, cuesta trabajo acreditarlo, ¿no? Este, híjole, hay muchas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, pero en relación a la pregunta, sí es complicado para nosotros, para muchos hombres, que hemos sido criados como hemos sido criados, que no somos tan sensibles a la dinámica, poder confrontarnos y retransformar no solamente actitudes, sino hasta nuestra propia inconsciente colectivo. No es de ahorita y está tan arraigado y está tan generación tras generación tenemos eso tan clavado que ya sabemos que si la mujer está callada es por algo y si preguntas te va peor, ¿no? En ese Ok. sentido, ¿no? O si el hombre está muy enojado, lo mejor que puedes hacer es dejarlo que se vaya a su cueva, que refunfuruñe y cuando salga ya se calmó, ya puedes platicar con él. Digamos que esos arraigos tan culturales no es muy clásico de nosotros, no lo tienen más allá de México, los mexicanos en ese sentido. Entonces, por eso podemos entender cierta parte del código.
Es que sí, mucho tiene que ver un poquito la resignificación cultural, un poquito la batalla. Yo he platicado con unos amigos, unas amigas feministas, cuatísimas, unas amigas, grandes amigas, y me decían, bueno, oye, ¿qué onda? Y ahí concluíamos que parte de la problemática que ahorita está un poquito endeble del movimiento es que hace falta visualizar la agenda pública de un movimiento como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Pues primero conquistar, no sé, para un hombre, ¿no? Yo, jamás sería portavoz de una voz, feminista, ¿no? En ese sentido, digamos que estoy limitado, pero para un panorama ejemplo, no, pues que vamos a conseguir el voto. Perfecto, tenemos una agenda donde hay una agenda pública, donde vamos a ir con el senador para tales cuestiones, o sea, ir generando paso por paso para crear las condiciones que se busquen propicias en una sociedad como la mexicana. Hay un largo camino por hacer, no es de una generación, no se va a resolver hoy ni en 10 años, es una cosa que va para más largo, por lo tanto requiere ese tipo de un establecimiento más contundente en ese sentido desde mi punto de vista, ¿no? Gracias. Sí, la verdad es lamentable el nivel que hemos caído y más que se ha detectado, más gracias a las voces que empiezan a decir, esto pasa, esto no nos gusta, queremos un cambio. Eso es muy importante para que los hombres, lo primero que van a decir es, ay, no, no es cierto, no sean chillonas, ¿no? Si no les pasa nada, ¿qué tiene que yo te vea, ¿no? La nacha, ¿no? Si estás bien, mamacita, ¿no? Eso es por decir lo mínimo. Entonces, pues, ya es incómodo incluso hasta cierta edad, ¿no? Pero bueno, sí se da, Claro, gracias. es penoso. Y bueno, a veces, en muchos casos como de aquí para arriba, a veces sí da vergüenza decir, ay, soy hombre, ¿no? Pero los hombres no se comportan así, maestro, ¿no? Digamos que es un poquito de sensibilidad también de parte nuestra. Gracias, Luis. ¿Y tú, Leo, qué es lo que opinas sobre este tema del acoso y el piropo? Pues bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos alguna experiencia de piropos no deseados o de Mm, acoso callejero, pero ahorita me estaba acordando que en alguna de estas pláticas, como dices, con algún amigo en que ellos no entienden como por qué no sé, es tan pues, violento, se me ocurrió decirles, bueno, es que tú qué sentirías si alguien en la calle te gritara papacito. Y normalmente mis amigos se ríen y me dicen, pues estaría padre, ¿no? Yo les decía, bueno, sí, claro, porque tú estás pensando que te lo va a decir una mujer, pero ¿qué pasaría si te lo dijera un hombre que está más grandote, más fuerte que tú? Y ahí es cuando ya caen en la cuenta de por qué nos da miedo, ¿no? Porque no es lo mismo que te diga un piropo a alguien que te agrada o a alguien en que confías, o que piensas en tu imaginación que no te puede hacer nada, a que te lo diga alguien que potencialmente te puede violar o te puede hacer daño, ¿no? Entonces, claro, cuando eso viene de un extraño, y te digo, un hombre que está grandote y está fuerte, pues ya no es agradable, ¿no? Y hasta claro, que les digo yo eso a mis amigos es cuando como que empiezan a entender que no está padre que hagan eso, ¿no? claro, Leo. Muchas gracias. ¿Y tú, Jess? Sí, además, como dice Leo, creo que igual ya es parte de lo cultural. El que a ti te suelten un piropo que obviamente no pediste, pues sí te pone en un estado de alerta, ¿no? Porque no sabes qué esperar de esa persona que te está soltando un piropo, ¿no? A lo mejor nada más te dice y ya volteas a verlo y chin se cohíbe, ¿no? O si lo encaras, no, pues no, ya, ahí muere. Pero qué tal si no, qué tal si sí te quiere violentar o qué tal si sus intenciones van más allá de eso. Entonces realmente nos pone como en un estado de alerta que pues no es agradable, ¿no? Sinceramente no es agradable. Y también yo creo que es difícil que los hombres sientan esa empatía porque para ellos es como decir, pues es una palabra, ¿no? Sí puede ser una palabra, pero vuelvo, ¿no? Ya tú como mujer al recibirla puede significar muchísimas cosas para ti, ¿no? Inclusive desencadenar algún trauma previo que ya tengas. Entonces, no sabemos realmente esa intención y creo que por eso causa tanta alarma, tanto desagrado y bueno, en mi opinión muy personal, pues no, no es nada agradable, ¿no? Claro, Jess, muchas gracias. Hola, Ana.
¿Te gustaría compartirnos algo acerca sobre qué opinas del acoso, del piropo? Bueno, hola. Hola a todos. Pues sí, no quisiera utilizar el recurso de como lo han dicho ustedes, pero un poquito sí, porque es una situación que nadie, creo que es difícil que empaticen porque no lo viven, ¿no? O sea, y no digo que tengan que vivirlo, ojalá que no, pero precisamente como decía Leo, si es un señor corpulento, si es un viejito, si es, no sé, alguien que vamos a llamar tiene mala pinta, pues no creo que les guste. Pero quién sabe también cómo reaccionarían en su contexto, eh, voy a decir como hombres, porque eso, desde niños los enseñan a competir, entonces lo primero que les enseñan es a defenderse en lugar de, a nosotras no, bueno, defendernos de que nos violenten, ¿no? O sea, no en toda la extensión de la palabra. Entonces, tal vez es una onda de sí, les incomodaría, pero no creo que puedan empatizar al mismo nivel, que puedan saber que se sienten en peligro y si se sienten en peligro, o digo, habrá algunos que sí, pero yo creo que la gran mayoría lo primero que hacen es confrontar, ¿no? Porque sí, es parte de la educación. Si me dijo algo así cualquier viejo, voy y lo golpeo, voy y le digo groserías, voy tal en contrario a nosotras. O sea, si yo voy y le digo una grosería, ahí quedé. Seguro me suelto un trancazo y ya, no se sabe más de mí. Entonces, creo que va un poco más por ahí, también por cómo nos educan a nosotras. Es mejor no le digas nada. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ana. Sí, es muy cierto. Gracias a todos por participar. Creo que este tema en especial quizás es como creo que es de los que comienzan y yo presiento que es de los más controvertidos, ¿no? Porque justamente se- es esta parte, como esta violencia que, que parecería que no lo es, ¿no? Esta violencia como que está disfrazada, como que cualquiera pensaría, incluso por lo que lo hemos normalizado, que es una cosa muy común, ¿no? Pues si tú sales a la calle, pues seguro alguien te chifla, pero no está bien, no está bien ni debería ser así. Y también como mencionaba Ana, pues muchas veces creo que también hay mucho juego en esto porque pues nosotras nos quedamos calladas justo para no buscar problema, ¿no? Como, bueno, ya me gritó eso, pero pues mientras no se me acerque y no me haga nada, pues me voy a mantener callada, ¿no? Y voy a seguir caminando y voy a seguir viendo derechito y tal vez así ya me deje en paz, ¿no? Entonces, este tema creo que es interesante y se vincula con el siguiente, que es dar consentimiento, ¿no? Decir que sí. Em, esta parte es como muy triste, es muy triste y creo que muchos lo hemos escuchado, tal vez algunos también lo hemos vivido, en donde pareciera, ¿no? Que está esta frontera cuando tú no puedes dar tu consentimiento. Y es muy común cuando te emborrachas, cuando te ponen algo en la bebida y entonces tienes relaciones con alguien, bueno, más bien alguien te viola, porque ahí no media la palabra, ¿no? Algo que dice Catalina, que creo que es muy cierto, es que si alguien no está en capacidad de darte su consentimiento, entonces es una violación. Si ella no te ha dicho que sí claramente, entonces pues es una violación. Y entonces habla de un término que utilizan allá del lugar donde es ella, que ahorita no recuerdo, que es vaca muerta, que aquí creo que la palabra sería como de que estás bulto, ¿no? Entonces, pues creo que todos hemos escuchado estas pláticas, ¿no? Donde se dice, bueno, es que ella se puso muy borracha y entonces tuvimos relaciones y pues ya, ¿no? Parece que ahí se acabó la cosa y cuando escuchas como la otra parte, pues es realmente desgarrador, ¿no? Porque lo que vas a escuchar de esta mujer, pues va a ser que no se acuerda de nada, que no sabe qué pasó con esa persona, que ni siquiera tal vez se acuerda quién es esa persona y también, pues en esta normalización y en esta dinámica que vivimos, pues inmediatamente las mujeres solemos sentir culpa, ¿no? Culpa y dicen que por eso también hay muy poca denuncia al respecto.
porque no solo te culpabiliza la sociedad, sino que lo peor es que tú te culpabilizas. Tú estás en una posición en la que dices, bueno, yo no, tal vez sí fue mi culpa o no fue mi culpa, y creo que es muy importante dejar claro que no es culpa de la víctima, ¿no? O sea, nunca puede ser su culpa el que una persona como que sobrepase estos límites. Y yo me acordé mucho del caso de La Manada en España. No sé si lo escucharon o lo recuerdan, ¿sí? También está el de los Porquis, ¿no? Ah, Leo, ¿quieres decir algo? Pues simplemente decir que sí fue como un evento muy sonado, ¿no? Sobre todo por la impunidad en contra de estos chavos y fue como, no sé, causó mucha rabia entre las mujeres, creo. Ujú. Sí, sí, porque el relato era brutal, ¿no? Era muy triste porque ella se estaba divirtiendo y de repente parece que se le acerca uno de estos chicos y entonces eh, llega como en un plan, ¿no? Como de salir con ella, como de platicar y de repente llegaron otros cuatro, ¿no? Entonces, esto también es muy triste porque justo como dice Leo, parece que ni los criminales, ni los policías, ni los jueces ven algo raro en asumir el consentimiento de una mujer, ¿no? Yo recuerdo mucho que fue horrible porque el juez vio el video y dijo, bueno, es que se ve que no se mueve. Es muy triste, ¿no? O sea, eh, obviamente que no se movía porque estaba paralizada de miedo. Entonces, el que él asumiera que, bueno, cuando ella no dijo que no, o ella no estaba diciendo que no, entonces ella estaba consintiendo. Entonces, también, pues aquí se relaciona estos dichos o estas frases que hemos escuchado o hemos leído, en donde dicen, bueno, es que ella se vistió así, ¿no? Porque también la vestimenta parece ser consentimiento. Si tú vas vestida con algo, pues no sé, con una blusa de tirantes, con un vestido corto, entonces tú estás consintiendo que que una persona te ataque y haga contigo lo que quiera, ¿no? Cuando pues a veces simplemente te gusta cómo te ves, ¿no? A veces solamente quieres bailar, a veces solo, no sé, solo quieres pasar un tiempo con tus amigos o a lo mejor hasta quieres conocer a un chico, pero eso nunca puede ser justificación para que alguien abuse de ti, ¿no? Ah, muy bien, gracias, Jessica. Vaca muerta es la expresión colombiana que utiliza Catalina. Ujú. Y Luis, mencionas algo de la burka. Ujú. Sí, que eso pasa, ¿no? Que hay una justificación ahí de que por cómo van vestidas o como va uno vestido, no sé. Más bien como van vestidas, se merecen comentarios ahí precisos, ¿no? Sobre ello, pero hasta con burka, ¿no? Las Ujú. mujeres que usan burka en el Oriente Medio tienen problemas también del tema y usan burka y van completamente vestidas, ¿no? Claro, sí, 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 gracias Luis. Definitivamente es que esta parte, por ejemplo, también me recordaba a un violador en tu camino, ¿no? Que hicieron el colectivo de las tesis y que decía que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, porque no importa qué edad tienes, no importa cómo vas vestida, eh, aún así, ¿no? Digo, es terrible y como menciono, pues debería de existir esta libertad de que una mujer pueda hacer como quiera hacer, ¿no? En cualquier momento, en cualquier espacio y reconocer también, pues, que, que, que podemos decir que no. Aquí también dice Catalina que estamos en una cultura en la que al hombre no se le enseña a pedir consentimiento, ni a las mujeres lamentablemente se nos enseña a darlo porque también vivimos enroladas en esta idea de que pues no podemos tal vez decir nada, ¿no? Conectado con lo que decía Ana hace un momento, no nos enseñan o no aprendemos tampoco a cómo se debe responder a un tipo de violencia así. Entonces, esta parte también me parece muy interesante porque se vincula también con los medios de comunicación, eh, con, con los productos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, las telenovelas o las películas, donde vemos que hay una escena pasional y entonces
es curioso, ¿no? Porque la mujer dice, no, no quiero, no. Y el hombre continúa, y entonces ahí te dan una idea como si la lujuria, la pasión fuera algo irrefrenable, ¿no? O sea, como el hombre naturalmente tiene este instinto, ¿no? De la pasión, de la lujuria, entonces no puede frenar sus instintos, ¿no? Se puede llegar a leer o escuchar, bueno, es que él es hombre, ¿cómo ibas a esperar que él no actuara de cierta forma, ¿no? Entonces, es una cultura de la violación, ¿no? En donde se permite y se hace ver como si totalmente te desconectaras y no pudieras pensar y entonces, pues, no, como que no hay otra forma de actuar, ¿no? No sé qué pienses tú, Leo, qué nos puedas decir al Ahori- respecto. Ahorita me estaba acordando que en algún momento en una clase platicaban con mis alumnos y yo llegué a la conclusión de que pues culturalmente nos enseñan, está muy arraigado por lo menos en México, que la mujer se tiene que dar a desear y eso de alguna manera pues también genera cultura de la violación porque les estamos enseñando a los hombres que el que persevera alcanza, ¿no? Que tienen que insistir, 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 porque al final, en algún momento la chica les va a decir que sí, muy a pesar de que 1000 veces ya les dijo que no. Entonces, creo que tendríamos que quitar esa idea de que las mujeres nos tenemos que dar a desear, enseñarle a los hombres que desde pequeños, ¿no? Que si alguien, sea hombre o sea mujer, les dice que no, es no, y que no tienen que estar ahí insistiendo e insistiendo y desgastándose y en regalos y en flores, porque si ya te dijeron que no, pues no, porque además es muy difícil decir que no, ¿no? Una alumna me decía que en algún momento rechazó unas flores, o sea, un niño en, no sé, un 14 de febrero le llevó flores y ella le dijo no, gracias. Y todas sus compañeras dijeron, no, pero qué maleducada, qué grosera, no sé qué. Yo dije, pues es que si yo le recibía las flores era darle entrada. Entonces preferí decirle que no. Pero imagino que se sintió terrible, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a un chavo que llega todo tierno, todo lindo, con un ramo de flores que aparte son carísimos, y decirle que no es difícil, pero pues ahora pareciera que es un acto de valentía, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Y eso que mencionas es bien interesante. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota en la que había un chico que quería salir conmigo, ¿no? Y quería salir conmigo y pues no. Y me acuerdo que habló con todas mis amigas, ¿no? Antes como de pedirme que fuera su novia, habló con todas mis amigas y todas me decían, no, es que ya tienes que salir con este chico. Y fue terrible, ¿no? Porque sí te ponen en una situación de presión en la que, bueno, es que estoy siendo mala, estoy haciendo algo mal cuando pues realmente no quieres, ¿no? Es algo que simplemente no deseas y no tendrías por qué desearlo, aun aunque una persona sea atenta contigo, ¿no? No tienes por qué corresponderle en una medida en la que tú no quieres hacerlo. No sé qué nos podrías decir tú, Ana. Ah, pues sí, también sé que muchas podrían decir anécdotas similares, a mí también me pasó muchas veces, pero es que no, porque te ejercen una presión de que tú eres la mala por decir que no, ¿no? O sea, y en cualquier sentido. En ese está como más, digo, más aligerado porque simplemente rechazaste unas flores o unos chocolates o no quieres andar con él. Pero eso se puede agrandar. Eventualmente yo tengo una amiga que le dijeron, básicamente por no quererse dar al tipo, le dijeron ¿cómo es la expresión? Que es una calientahuevos. Y dije, ¿qué? O sea, no, amiga, tú puedes decirle que no en el momento en el que tú quieras, punto. Pero es eso, o sea, estamos más acostumbradas a que nosotros tenemos que ceder y ni modo. Claro, sí, 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 que también se usa mucho. Yo he escuchado a muchos amigos o así que usan expresiones como de que, bueno, es que le voy a invitar todo, ¿no? La voy a invitar a salir y yo le voy a pagar todo. Y entonces es como, ah, claro, pues ya como te pagó todo, entonces pues qué mal te ves diciendo que no, ¿no? Tú, Jessy, qué nos podrías compartir en este punto? Pues bueno, primero que nada,
con algo de vergüenza, que en alguna ocasión, ya tiene varios años, yo tengo una amiga y así, ¿no? Un tipo le insistía. Como dices, no nada más yo, sino varias compañeras le decíamos así, ay, es que todo lindo, ahí está contigo, pues dale un chance y no sé qué, cuando pues ella no quería, ¿no? Entonces creo que ese fue un error, porque como dices, ¿no? A lo que voy ahora es, está tan normalizado que las mujeres tenemos que ceder, que entre nosotras mismas nos presionamos para ceder, ¿no? Y nosotras mismas nos criticamos si no lo hacemos y dejamos como víctima a los hombres porque los estamos rechazando y cosas por el estilo. Y creo que en este sentido, dos cosas, ¿no? Yo vuelvo y apelo mucho a el respeto, ¿no? Tiene que haber respeto por parte de el tipo que están rechazando y decir, bueno, ya me dijo que no es no, y también por parte de las amigas o las personas que le digan por qué, o sea, estarla como victimizando de decir, ay, es que es tu culpa, ¿no? Porque lo estás rechazando, o sea, no. Y creo que también en este sentido, si a los hombres hay que enseñarles el respeto, a las mujeres habría que enseñarles el negarse, ¿no? Que también es una posibilidad, que no por ser mujer tiene que ser sumisa y tiene que decir siempre que sí, que también si quiere decir que no, es no y se le tiene que respetar ese no. Y creo que ahora, bueno, digo ahora ya después de tanto, lo pienso así, pero es tan pues normalizado y volvemos a lo mismo que es común también en nuestro día a día, ¿no? Claro, Jessy, muchas gracias. Sí, yo creo que todas hemos estado en ambos lugares, ¿no? En el lugar donde te presionan y en el lugar donde presionas, ¿no? Y también, bueno, aquí encontré igual una nota que hice en donde escribí que a veces también se considera que el que un hombre no se resiste es un halago, ¿no? Si un hombre no se resistió a darte una nalgada, si no se resistió a gritarte algo, entonces tú te tienes que sentir halagada, ¿no? Porque no se pudo resistir. Esa es una frase que se escucha mucho, ¿no? En las novelas, en las series. Es que era tan bueno o era tan lindo que era irresistible, ¿no? Cuando no tiene comparación, no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, como el siguiente tema que aborda Catalina, pues es justamente uno en el que, pues que es muy delicado, ¿no? Que es el abuso a las niñas, em, sobre todo porque las niñas, pues son muy vulnerables, ¿no? Las niñas, cualquier niño, cualquier niña es muy vulnerable cuando tienes entre 6 y 12 años, de 1 a 12 años, lamentablemente existe abuso sexual, pues no tienes ninguna experiencia para poder decir que no, para poder entender qué son las cosas que está pasando, ¿no? Y dice mucho que lo vincula también con esto del Me Too, en donde muchas chicas comentaron el abuso que habían vivido de niñas, ¿no? Y decía que la edad promedio era de 8 años y los relatos casi todos iban de 6 a 11 años. Esto también es pues muy lamentable porque comienza desde casa, ¿no? Eh, Casi, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, pues quien fue el violador, quien abusó de esa niña fue su papá, fue su hermano, fue su tío, em, fue el sacerdote, ¿no? En el que tenía confianza, fue su profesor favorito. Entonces, creo que este tema pues sí es muy doloroso y creo que como sociedad pues nos tiene que doler mucho, ¿no? Y creo que a todos nos da mucha vergüenza que estas son cosas que se repitan, que sigan pasando, que las niñas tengan que ser víctimas de feminicidios, de violaciones, de impunidad, ¿no? Porque aun aunque hay todas las pruebas, aunque hay todos los elementos para poder castigar a una persona que le hizo daño a una niña, lograr eso es muy difícil. Y esto también nos lleva a pensar pues que realmente el violador pues no es una persona como única, ¿no? Me refiero a que muchas veces se podría pensar, bueno, es que el violador pues es el vato que se droga todo el tiempo o es ese señor como raro, viejito, feo, extraño, al que todos podemos decir que no te le acerques, ¿no? El violador es una persona también bien vestida, es una persona atractiva a veces también, puede ser cualquier persona, ¿no? No hay tal halo así como de
de extrañeza, en el que puedes detectarlo efectivamente. Y creo que eso también debe hacernos pensar mucho, pues a todos, ¿no? Mm, y bueno, también sobre el Me Too, este activismo cibernético también me parece como algo muy interesante, y que creo que también nos dejó a todos como muchos relatos muy marcados. Yo me acuerdo mucho el de Natalie Portman. em, no sé si alguien lo llegó a escuchar. Sí, que ella decía, bueno, que hizo esta película siendo muy niña y recibía cartas de señores, ¿no? Donde le decían que estaba guapísima, que soñaban todos los días con ella, cosas realmente desagradables. No, no sé si alguna de ustedes quisiera compartir algún relato que se encontró en Me Too, este, que le haya causado este impacto, ¿no? También, Luis, no sé si a ti te gustaría compartir alguno. Ana. Hola. Pues creo que cualquiera que estuviera en Me Too, la verdad es que cualquiera sí me sorprendió. El asunto en Hollywood es mucho más pesado de lo que podemos pensar, incluso más pesado que lo que tenemos en cualquier país. La cosa es que se habla menos, obviamente, pero creo que lo que me entristece un poco de la situación es que lo pueden decir personas quienes tienen Twitter o redes sociales, internet en general, ¿no? O sea, quienes están, voy a llamar olvidados, olvidadas, son quienes no tienen acceso, porque hace rato estaba escuchando que hablaban de las llamadas que han aumentado y todo este asunto, pero dije, todas las que no tienen la oportunidad de hablar, no tienen ni cómo decir que a mí también me pasó, ¿no? Creo que eso es lo que más me podría entristecer. A veces, sí es una forma de ayudar, claro, porque hay personas que pueden hablar ahí y que pueden pedir ayuda, pero no, personalmente, de lo que he visto, no me he dado cuenta si hay alguna línea de ayuda, alguna opción para quienes no la tienen, ¿no? Que No. realmente las puedan sacar de ahí de alguna forma. Sí, 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 muy cierto, Ana, muchas gracias. Este, creo que sí, ¿no? También esto sería interesante, como que hay muchas dinámicas en Internet, como las que mencionábamos al principio, ¿no? Incluso también esto como de poner una prenda afuera, de compartir también una publicación de una chica desaparecida, de compartir una publicación en donde se habla de un testimonio de abuso. Em, Creo que a veces también como el estar tan metidos como en las redes sociales nos hace olvidarnos del mundo de afuera, ¿no? Como que, bueno, ya compartí esta publicación, ya hice lo que podía hacer, ¿no? Y entiendo que no todos tenemos que ponernos en una posición como de arreglar las cosas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero creo que esta incomodidad que nos genera ver este tipo de publicaciones tiene que movernos, ¿no? A llevarlo justamente afuera, porque afuera es donde están pasando las cosas, ¿no? Y donde ocurren, las violaciones y donde ocurren los feminicidios, es donde tenemos que actuar y donde tenemos que hablar con más fuerza, ¿no? Porque porque yo siento que el que un hombre que es violento, que ha violado a alguien, el que vea su publicación en redes sociales, le genera una incomodidad quizás momentánea, ¿no? Quizás de un mes, a lo mejor, bueno, pues sí, ya tuvo que cerrar sus redes sociales, pero, pero pues la víctima, ¿no? Ahí está, y el daño que le hizo, ahí está, y no recibe el castigo, y no sé, o sea, creo que a veces no nos olvidamos de esa parte. ¿A ti, Jessy, te gustaría compartirnos algo sobre este punto del Me Too? Sí, claro. Yo sobre todo lo vi mucho hace algunas semanas, estábamos leyendo justo con Sara, con Mariana, se los compartí, un, un artículo que hablaba sobre el Pizzagate. No sé si han escuchado también de esta como Sí, mafia, sí. por así decirlo, que Sí. igual está en Hollywood, ¿no? Y decían ahí que, por ejemplo, personas como Hillary Clinton, Barack Obama, están inmiscuidos en redes de trata y de pornografía infantil. Y yo decía, ahorita como dices, ¿no? A lo mejor creemos que el violador y demás es el tipo nefasto, el loquillo de la calle y demás.
pero ver detrás de estas personas que a lo mejor admiramos, que a lo mejor creemos en ellas y demás, que también son parte de estos actos de corrupción, la verdad yo sí dije, es que no puede ser, ¿no? Y más preocupante aún, decíamos entre nosotras, que pues tienen tanto poder, tanto dinero, que al final varias veces los trataban de enjuiciar o así, mataban a los testigos o se zafaban de una u otra manera. Entonces dices, ¿realmente se podrá terminar con todo esto? Porque, bueno, nosotros, ¿no? Yo lo veo en mi caso, digo, pues yo no tengo como acceso a esas esferas de poder, ¿no? Entonces es difícil y es, ¿cómo decirlo? Da rabia el no poder hacer más en este tipo de situaciones. Y yo creo que como muchas, como decía Sara ahorita, ¿no? Las que se hicieron públicas y demás, bueno, ojalá ya se estén atendiendo, pero todas aquellas que no tienen voz, que también son muchas, pues es más, ¿no? Esa impotencia y ese coraje que, como decías hace rato, ¿no? Nos tiene que doler a todas porque somos parte de la sociedad. Ujú. Sí, sí, muchísimas gracias, Jess. Pues sí, yo creo que mm, también es importante ver este poder, ¿no? Que ha tenido como el poder denunciar públicamente. Decía también Catalina que muchas veces, pues, se cuestiona, ¿no? Nos podemos cuestionar en general como sociedad. eh, ¿Por qué? Nos podemos cuestionar por qué se utilizan los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, también recuerdo que en el Me Too de músicos estuvo el caso de un artista, un músico, que ahora no recuerdo muy bien su nombre, pero que pues se suicidó, ¿no? Porque, bueno, escribió una carta como de motivos y él decía que pues se había suicidado por el Me Too y porque pues no era verdad y porque lo habían culpado, ¿no? Y entonces, bueno, Catalina decía que si nos hicieran caso, ¿no? En los juzgados, si hicieran caso a tus denuncias, entonces tal vez podrías utilizar esas plataformas y no estas. Pero la realidad es que, pues otra vez, ¿no? Se tiene que gritar, se tiene que escribir en las calles, porque nadie voltea a ver el problema, ¿no? Pareciera que nadie, que nadie quiere mirarlo. Em, ya me puso Luis, que era el de Botellita de Jerez. Es justo ese. Em, Luis, decías que el problema tiene muchas cabezas. ¿Te gustaría explicar un poco más a qué te refieres? Sí, ¿cómo no? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, es que el problema tienen razón, chicas. Bueno, aquí el problema que se podría detectar es que como tiene muchas cabezas, a lo mejor precisa, es una atención compleja. Como decía Jesse, hay voces que quedan ocultas, ¿no? Y con todo lo que hemos platicado, nos movemos en ámbitos urbanos donde ciertos servicios están satisfechos, pero la mayor parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Ese es un gran punto, ¿no? Y hay comunidades indígenas donde los usos y costumbres contraponen muchísimo, muchísimo lo que se está platicando ahorita. Inclusive le preguntaron en alguna entrevista a Monsiváis qué opinaba acerca de los derechos indígenas, y él decía que estaba muy bien todo excepto los derechos humanos, ya que obligaban a la mujer a una condición colonializada y inferior al hombre, ¿no? Y que en ese sentido no puede haber ese tipo de condiciones para una sociedad justa. Y por eso los derechos indígenas estaban... Y fue vapuleado Monsiváis por haber porque se atrevió a hablar sobre eso, ¿no? Porque en ese momento los derechos indígenas eran intocables y tenían cierto grado de razón porque hasta el momento no se había despertado ese tipo de agenda, ¿no? O de argumento o de tema. Entonces, en efecto, acreditar una situación de violencia familiar, digamos, es claro, más o menos claro para un jurista, pero ya acreditar, por ejemplo, el feminicidio, que estuvo hace poco en el sentido de que cómo las podemos defender, más bien fue el término que usó este ex jefe de gobierno, que ahorita se me va el nombre y lo tengo en mente, pero precisamente si platicamos con nuestros abogados de confianza, podrán ver que acreditar un delito es algo muy complejo y complicado, ¿no? Es como la mirada, ¿no? ¿Cómo compruebas que lo que estás haciendo y diciendo es cierto? Bueno, sí tienes un argumento, tienes un contexto cultural, pero ¿dónde están las pruebas?
Entonces, para sorpresa de muchos, el derecho indígena en ese sentido sí cubre las características para proteger a la mujer, solo que no hay voluntad, porque en el derecho constitutivo, en el derecho tradicional mexicano, el derecho positivo mexicano, requiere una serie de parámetros para poder hacer argumentos de prueba y que estos argumentos de prueba sean sostenidos. El caso que me lleva a pensar es el de las muertas de Juárez, ¿no? Tenemos un contexto cultural donde coincidentemente la transformación del norte a una zona de maquilas donde había mucho trabajo, donde no solamente llegaban obreros y obreras, donde solamente llegaba gente, sino también nuevas empresas con nuevos ricos, entre comillas, nuevos dueños de fábricas, nuevos dueños de medios de producción, nuevos dueños de capital, y en ese momento se detonan las muertes de Juárez. Qué coincidente, ¿no? Entonces, platicando con la presidenta de la ONG que está buscando las muertes de Juárez, le preguntaba en un contexto, en ese momento yo tenía incluso otro lenguaje y sensibilidad, le decía, bueno, ¿cómo usted puede acreditar que lo que está diciendo es correspondiente a los estudios que está realizando? Y bueno, me fue de la chingada, ¿no? Me vapulearon a mi tamaño y parecer, y tenía razón, ¿no? Porque, bueno, hay falta de sensibilidad, pero también falta un argumento jurídico muy importante. Entonces, lo que trataron de hacer es generalizar, no enfocarlo tanto al feminicidio, porque costaba más trabajo al abogado argumentar todos los elementos que a veces una prueba jurídica es muy complicada, a veces está, a veces no está, se los digo como arqueólogo forense. Entonces nosotros podemos encontrar un depósito de un cadáver con ya mucho tiempo de putrefacción, y a veces por eso nos decían mucho, díganles a sus amigos, a sus amigas, a sus hijas que en todas las fotos sonríen. Caray, pero ¿por qué? Porque las fotos de los dientes son importantísimas al momento de identificar un cuerpo. Que se pongan tatuajes, no, pero es que la sociedad dice que no, porque eres mala persona, eres un delincuente. No, sí, ponte un tatuaje, porque es un medio de prueba. Entonces, a ese punto hemos llegado en México, increíble, cuando hace 20, 30 años no era así, y bueno, ya vienen otras condiciones sociales, ¿no? Entonces, sí es una situación muy compleja, requiere mucho tratamiento, es un monstruo de mil cabezas, pero eso no quiere decir que nos tengamos o que las chicas en este caso se tengan que quedar con las manos cruzadas. Sí o sí hay que moverse, ser activos, ser proactivos, sensibles, y créanme que no soy el único que piensa así, ¿no? A lo mejor somos pocos los que lo decimos públicamente, pero créanme que poco a poco nos vamos sumando gente que creemos que no podemos seguir como vamos. Por supuesto que no. Claro. No podemos ser el basurero de la ideología de los demás. Pero ya este tema me apasiona mucho, chicas. Yo me voy muy de filo en lo que platico y las dejo platicar a ustedes. Creo que me están ayudando mucho y estoy aprendiendo mucho de ustedes. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Nosotros también de ti y bueno, yo también de todas ustedes. Creo que aquí hay un punto muy importante que es la sensibilidad, ¿no? Em, También creo que este punto es bien importante porque, por ejemplo, en muchas protestas feministas también se apela a la sensibilidad, ¿no? A usar medios audiovisuales, a utilizar el arte, ¿no? Para demostrar un punto, para demostrar cómo la violencia afecta a las vidas, ¿no? No solo de una persona, sino de familias, de comunidades. Hay niños que se quedan huérfanos, ¿no? También por los feminicidios. O sea, hay una gran cantidad de problemas que giran alrededor de que una mujer sea violentada. También pensaba que bueno, creo que también, yo no soy como muy tecnológica, pero creo que también sumarle a la parte tecnológica ayuda mucho porque también esa parte sensibiliza mucho, ¿no? Da una voz y da un paso, ¿no? Y esta parte está bien padre porque es aquí donde se ve esta unión entre mujeres, ¿no? Cómo, cómo lo que hacemos nosotras, por un lado, también impacta a chicas que a lo mejor no tienen la voz para hacerlo, ¿no? Creo que sí, también como comentaba Jess, pues es algo muy complicado. Es muy complicado a veces como darte cuenta que no tienes oportunidad de hacer más, ¿no? O no como te gustaría. Pero yo creo que con las cosas que, otra vez como, igual como tú decías, Jess, con las cosas que hace uno mismo, con las cosas que limpias en tu mente, ¿no?
incluso con tener otro tipo de pensamientos, con tratar de abrirte a otros pensamientos, estás ayudando un buen, porque estás generando una cultura y un pensamiento que es diferente, porque seguramente nosotras vamos a transmitir a nuestras hijas estos conocimientos y ellas seguramente los van a perfeccionar y va a llegar el día en el que todo esto se ha pasado, ¿no? En el que se hable de esto así como en el museo y que ya no pase en el día a día. Y bueno, también estas denuncias cibernéticas tienen mucho que ver con las denuncias falsas, ¿no? Y los linchamientos públicos. Y es lo que les comentaba hace un momento, que a veces uno se obsesiona por buscar la verdad y la mentira, ¿no? A veces uno se obsesiona porque la víctima esté diciendo la verdad. ¿Y qué elementos tengo yo para saber qué es verdad y apoyarla a partir de eso, ¿no? Cuando creo que, por ejemplo, nos tenemos que sumar pues en apoyo, ¿no? Creo que también hablando un poco como esto que hablábamos de que el medio digital tiene que evitar la crueldad o tiene que reducirla, creo que también podemos ser críticas, ¿no? En la forma de denunciar. Esta parte no sé qué no sé qué tan correcta sea o no sé qué tan bien esté ese pensamiento, pero creo que también tiene que haber ciertos marcos, ¿no? Porque a veces también, así como algunas veces es incómodo, bueno, un ratito para esta persona, a veces también genera como un impacto mucho más grande, ¿no? Un impacto más grande en su vida. No sé qué opinas tú, Jess. Te veo pensativa. Sí, es que creo que es muy complejo, ¿no? Como decíamos hace un momento, son redes grandes, ¿no? Decía Luis, es un uso de mil cabezas con el que muchas veces, pues es difícil generar un cambio, número uno, positivo y número dos, perdurable, ¿no? Pero creo también, como hemos estado platicando, no solo en esta sesión, sino a lo largo del resto de las sesiones del ciclo, pues que debe de empezar por uno mismo, ¿no? Yo te decía hace rato, a lo mejor yo en el pasado quizá fui represiva con una amiga, ¿no? Que no quería salir con un chico y demás. Ahora ya lo veo desde otra perspectiva y digo, es que no, o sea, si ella no quería, yo no tenía por qué haber insistido, ni yo ni ninguna de las que en su momento le dijimos, ¿no? Y punto al final quizá terminaron saliendo, quizá terminaron en una relación y lo que tú quieras, pero no nos correspondía a nosotros decidir porque finalmente nosotros no íbamos a estar en esa relación. Y con eso muchas cosas, ¿no? A lo mejor yo ahorita te puedo decir, no sé, que a mí me molestan las publicaciones del Facebook y demás, pero eso, como decíamos también, ¿no? Es una pantalla y da o deja ver muchas otras cosas, muchas otras problemáticas mucho más grandes, mucho más graves y muchas veces muy ignoradas. Entonces, a mí sí me pone a pensar todo esto, a veces sí me genera cierta impotencia el no poder hacer más, como dices, el no poder ir o llegar a esos lugares donde pues la gente está incomunicada, donde la gente, decíamos el otro día, comunidades indígenas, ¿no? Que si van a hacer una denuncia y el que está ahí para atenderlo no habla su mismo dialecto, pues ya los manda a su casa porque no le entiende. Entonces, decir, cómo toda esa gente que no tiene las mismas oportunidades, los mismos privilegios que nosotros, los podemos ayudar o les podemos cambiar ese panorama, ¿no? Ahorita durante la contingencia es más difícil, ¿no? O sea, lo vemos muchas mujeres que estaban en campo y que hacían activismo de campo y demás, no pueden hacerlo. En este momento no se puede hacer eso. Y tratan, ¿no? Volvemos a las redes sociales, sí, la tecnología es muy útil, pero y los que no tienen el acceso, volvemos a una problemática que no nos da muchas opciones. Entonces, sí tendríamos que buscar diferentes maneras de lograr un mayor alcance y pues, como siempre lo hemos dicho también, ¿no? O sea, que sea desde la raíz, que sea desde la educación, que sea desde lo cultural, para que eso sea perdurable y sea positivo en todos. Gracias, Jess. Tú, Leo, ¿qué opinas de las denuncias en Internet? Pues, no, es que es complicado porque también he sabido de, o sea, gente que conozco a nivel personal que los han acusado falsamente. Entonces, yo, por la experiencia que he tenido, por las cosas que me han platicado mis alumnas,
usualmente lo primero que hago es creerle a la chava, ¿no? Pero ahora pues justamente que en marzo hubo todo este movimiento del paro y tal, y que estuve platicando con varios amigos, pues me entero de este otro lado de la historia y sí me puso a pensar en eso, ¿no? A lo mejor para mí antes era muy fácil darle compartir algunas denuncias que hacían amigas y ahora ya me lo pienso dos veces, ¿no? Porque sí es como muy fácil arruinarle la reputación a alguien si no, si no está segura, ¿no? Y también, o sea, Claro. te digo, yo tengo esta tendencia de creerle a la chava, pero ya ahora me reservo un poco más a la hora de quererlo divulgar, ¿no? Creo que hay Claro, que tener sí, un poco de cuidado también ahí. Ujú. sí, muchas gracias, Leo. Sí, yo también creo que es un tema bien difícil, este, porque, porque genera muchas emociones, ¿no? Y genera también mucha inseguridad. Yo, por ejemplo, en redes sociales, sí, tiendo a ser como muy dudo de todo lo que me llega, ¿no? O sea, no me refiero tanto como a las denuncias que realmente he visto pocas en mis redes sociales, pero en general toda la información que me llega, yo parto de la premisa que es falsa, ¿no? Porque hay tanta información, es tan difícil, ¿no? Como poder clarificar como ese juicio, ¿no? Para saber, bueno, esto sí es real, esto no es real, incluso con el mismo COVID, ¿no? Que hay dos discursos que pujan, ¿no? Y que están muy presentes y que es bien difícil elegir uno o saber a cuál creerle o no sé, o defender alguno, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez sobre todo sea como, no sé, no podría dar una conclusión sobre este tema, se me hace bien difícil, pero yo creo que pasándolo como a un ámbito de la vida real, siempre es una muy buena oportunidad para hacer lazos sororos, ¿no? Que yo creo que a mí la sororidad es un concepto y es una práctica que me parece increíble porque es crear entre mujeres, ¿no? Y es crear espacios entre nosotras, no solamente espacios físicos, sino también espacios de diálogo, espacios de apoyo. Y yo creo que eso siempre es lo que se debe rescatar, ¿no? Como en nuestra práctica del día a día, mantener esta sororidad y escuchar a la otra y darle la mano y caminar muy juntas, ¿no? O sea, creo que quizás en redes sociales, pues cada quien tendremos que tomar decisiones conforme se nos va presentando, pero sí, definitivamente, y yo sé que lo comparten conmigo, en la vida del día a día, pues es extender esta sororidad, ¿no? Y bueno, ya por último, el último tema que se abarca en esta primera parte es el manual para identificar al violador de hoy, ¿no? Y entonces Catalina pues hace una lista de varias cosas en las de las que ya hablábamos, ¿no? Como, bueno, si ella no te dice explícitamente que sí, entonces es no. Si ella no dice nada, entonces es no. Y entonces da una definición que dice que una violación consiste en hacerle a una persona, a su cuerpo, algo que ella no ha aceptado o se ha negado a que le hagan, y en ocasiones es imposible expresar este consentimiento, entonces, por conclusión, tenemos violación. Y pues bueno, yo creo que nos llevamos como muchas cosas que pensar. Como decía al principio, hay muchas cosas que tenemos que seguir construyendo porque definitivamente no son fáciles, pero yo los escucho y escucho que están muy comprometidos y que forman parte de esta nueva red, ¿no? Que trata de impulsar y de sacar cosas nuevas y yo creo que a veces también esta posición a veces puede ser un poco solitaria, ¿no? Porque, porque también hay veces en las que tú querrás hacer alguna acción para evitar que haya más violencia, para evitar algún tipo de abuso, y en el que te sientas solo, ¿no? Y en el que te veas solo. Pero nunca estamos solos, o sea, creo que tan solo en este círculo, ¿no? Nos damos cuenta que estamos acompañadas, y estamos acompañados de ideas que nos podemos
motivar y que pues al final, como dice el título del libro, las mujeres que luchan se encuentran. Y yo creo que eso es como lo más hermoso y es lo más bonito y es lo mejor que se puede hacer contra la violencia, ¿no? Que existe actualmente. Y que no olviden, es el 25 de noviembre. Este, no sé si alguien quiera comentar alguna conclusión, algo que se haya llevado, que haya aprendido. Gracias Luis, que dice que genial charla. Tú, Leo, ¿te gustaría dejar una conclusión final, algo con lo que te hayas quedado pensando? Pues creo que también tendríamos, o sea, es algo que no hemos platicado, quizás habría que pensar también en cómo todos estos machismos son violentos también para los hombres, ¿no? Porque sí, o sea, digo, evidentemente el machismo y toda la violencia de género nos pega más a nosotras, pero ahorita apenas como que me cayó el 20 de que, pues, o sea, el feminismo también es para los hombres, ¿no? También es para evitar que ellos sean violentados por los estereotipos, por lo que se espera supuestamente de ellos al ser hombres, etcétera. Entonces quizás en algún otro momento valdría la pena hablar de eso también, ¿no? Claro, sí, es muy importante esto que dices porque creo que en esta parte de la violencia existe una dinámica, ¿no? Hay varias partes en juego. Quizás hay otros temas en los que se podía pensar solamente como desde la mujer, ¿no? Pero aquí en donde hay una interrelación es donde nos empezamos a meter pues en cuestiones que son claroscuras, ¿no? Que no tienen un tinte muy claro y que está padre, por ejemplo, que hombres también se unan a la conversación y que tratemos de encontrar puntos, ¿no? En los que podamos encontrarnos y tener un diálogo y una dinámica distinta. Eh, ¿Tú, Jess, quisieras concluir con algo? Sí, claro, bueno, yo creo que esta ha sido una de las sesiones más dinámicas que hemos tenido y me da mucho gusto escuchar, ¿no? Como decíamos, las diferentes perspectivas desde las vivencias de cada quien y también desde lo que cada uno quiere, ¿no? O sea, para este cambio que intentamos generar entre todos. Creo que sí es importante que sigamos como replicando, como siendo ejemplo, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor no somos perfectos, a lo mejor todavía tenemos muchas cosas que habrá que cuestionarnos, que habrá que reflexionar y habrá que cambiar, pero poco a poco, y yo creo que sí se puede generar un cambio positivo. También creo que esta pandemia nos pone otros escenarios, ¿no? Que a lo mejor no contemplábamos, el decir, tengo que estar recluida en mi casa y si ahí mismo está la persona que me está violentando, decías al principio, ¿no? Nuestro hogar debe de ser el lugar seguro. Y claro, o sea, debería de serlo, pero no en todos los casos lo es. Somos afortunadas las que podemos decir, puedo estar en casa, puedo estar tranquila, puedo estar a salvo, y creo que habrá que pensar desde esos otros escenarios, desde esas otras vivencias, pues manera de que cambien, ¿no? De que cambien y que todos podamos tener esa libertad. Yo nuevamente apelo al respeto, ¿no? Ser respetados por el otro, respetar al otro también, creo que eso es muy importante. Y no, pues yo en verdad me gustó muchísimo esta sesión. Agradezco a todos que hayan participado porque creo que nos enriquecemos juntos. Sí, muchas gracias, Jess. Em, Ana, Ana, ¿te gustaría concluir con algo? ¿Algo que quisieras compartir con los demás? Em, Pues creo que sí me llevé mucho aprendizaje, ¿no? De escuchar otras opiniones y justo como dice Leo también la contraparte, que de cierta forma, a pesar de que solamente hubo un hombre en la videoconferencia, sí, ¿no? Que realmente nos demos cuenta que hay cosas que ellos no perciben o perciben muy, muy distinto. Entonces, que eso también eh, nos ayude a tener una cosmovisión un poco más amplia de las cosas, pero y viceversa, ¿no? Que también puedan, de cierta forma, empatizar un poco con este lado y ayudarnos, como dices tú, cuando tú creces y empiezas a pensar distinto, el contexto va a empezar a cambiar, ¿no? O al menos eso se espera. Entonces,
Sí, a mí también me gustó esta sesión. Gracias, Ana, muchas gracias. A ti, Luis, ¿te gustaría dar alguna conclusión? ¿Decir algo, No, algo pues final que te muchas gustaría felicidades compartir? por el círculo, las felicito, es un círculo muy fértil, muy productivo, muy enriquecedor y les agradezco que me hayan permitido estar, a veces no se puede, a veces también los hombres tenemos que esperar nuestro tiempo para poder incluirnos en la temática, pues sin problema, ¿no? Aquí estamos y con gusto esperamos poder participar en la que sigue, en las que se organicen, aquí andaremos dando lata, ¿cómo no? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues yo igual Gracias. le quiero agradecer a todas y a ti, Luis, por estar aquí. Gracias, Jess, gracias, Leo, gracias, Ana, gracias, Norma, que pudo estar un rato. Y pues como les decía, a mí lo que me gusta más, yo creo que lo que más me gusta es poder compartir ideas, es poder dialogar, porque creo que así como el problema tiene mil cabezas, así también mil cabezas pueden llegar a la solución, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por compartir también sus puntos de vista. Gracias por escucharme y pues eso es todo lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Gracias, Muchas Tania. gracias, Tania. En verdad fue una Gracias. sesión creo que muy productiva. Y pues nada, gracias igual a quienes nos estuvieron acompañando. Deseamos que la siguiente sesión, que es la última de este semestre, es el día 28 de mayo. Nos va a estar acompañando otra miembro del Comité de Mujeres, Ingrid Guerrero, que también va a cerrar este tema de violencia de género que hoy Tania nos ayudó a comenzar. Y bueno, la invitación a que sigan participando, a que sigan invitando a más personas. Luis, está abierto este espacio para ti, para hombres, para mujeres, para Gracias. miembros de otras comunidades, de otros espacios también. Y pues sí, ¿no? Seguir igual leyendo este gran libro de Catalina, Las mujeres que luchan se encuentran, pues para seguir generando este espacio de reflexión, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste, Tania. Quizás sí, el problema tiene mil cabezas, pero la solución también, ¿no? Entonces hay que apelar a eso, hay que enfocarnos en eso y pues seguir trabajando desde nuestras trincheras cada uno. En verdad, muchas gracias a todos por haber estado hoy, sobre todo a Tania que nos indujo a este tema y que la verdad la pasamos muy bien y ojalá y se puedan conectar a la siguiente, 28 de mayo, ¿vale? Muy mal. Vale. Gracias. Gracias, buena noche a todos, hasta Buenas luego. noches. Gracias. Bye.